Hoy día yo quiero compartir dentro de Realidades de la Nueva Creación un tema que a mí me encanta porque me hizo acordar. Estuve con mi hijo en un lugar que se llama Alabama, en un lugar que se llama el Space Camp, que es el campo espacial, y estábamos viendo el módulo lunar, que valga la redundancia, alunizó en la luna. Yo en son de broma le decía al pastor Felipe, ¿será verdad? Me dice, bueno, nosotros le creemos a nuestro líder, me dice, porque se han dicho muchas cosas, pero lo bonito es que este módulo aterrizó, alunizó en la luna, y hubo un hombre que pertenecía a la iglesia. Eran tres ellos, ¿verdad? Estaba Neil Armstrong, estaba Buzz Aldrin, que es el otro, y del tercero no me acuerdo. Collins, gracias por la sopladita. Collins, pero fue Buzz Aldrin el que citó el Salmo 8. Y él dijo algo muy importante. Él dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Salmo 8, verso del 3 al 5, si mal no recuerdo, él lo citó. Y él pertenecía a una iglesia presbiteriana, y él tenía en su corazón, el día que llegue a la luna, dijo él, lo que voy a hacer es, y él llevó pan y llevó vino. Claro, llevó una galletita, pero representando al pan y el vino, para darle gracias a Dios por todo. Dígame si eso no es fabuloso. Es extraordinario. A mí me encanta. Por eso, ¿qué es el hombre para que tengas memoria, o para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? Bueno, vamos a ver qué es el hombre. Amén. Amén. A los ojos de Dios, no a nuestros ojos, a los ojos de Dios. Bueno, hemos hablado también de la realidad de la primera creación, es decir, el primer hombre, Adán. Dios creó a este ser un superhombre. Amén. Él lo creó. Dios no lo creó un necesitado, sino lo hizo en abundancia y completo. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, Dios concentró todo su amor en este ser. Quiero que te mires a ti. Amén. Dios concentró todo su amor en este ser, todo su amor en la creación, y todo por causa de un hombre. Adán tuvo que hacer algo muy grave para ser echado fuera del reino de Dios. Porque Adán fue creado en el reino de Dios. Amén. ¿Dónde fue creado Adán? En el reino de Dios. Ahora, si Adán solo hubiera desobedecido, hubiera cometido una falta cualquiera, Dios lo hubiera perdonado. Ojo que él fue echado fuera del reino de Dios. Toda la creación fue y era parte del reino de Dios. Pero Adán fue colocado como Señor sobre toda la creación. Predicar que Adán cometió solo una desobediencia es una verdad incompleta. Y es una verdad a medias. Lo que él hizo tuvo que ser algo mucho más grave. Claro, se manifiesta en una desobediencia. Una cosa es lo que se ve, pero otra cosa es lo que hay. Tenemos que aprender a diferenciar. Nosotros trabajamos por lo que no se ve. Amén. ¿Podemos guiarnos de las apariencias? No podemos hacerlo. La Biblia nos enseña que lo que él hizo no tenía perdón de Dios. Por eso era necesario un Salvador, y vamos a comprenderlo. Cuando la Biblia nos enseña en 2 Timoteo 2:15, dice, procura, dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Jesús lo dijo de esta forma, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, a Dios no podemos conocerlo con nuestros sentidos o con nuestras emociones. Va a haber una manifestación o con nuestra mente, pero la manera en conocer a Dios es por medio de su Espíritu. Esa es la forma de conocerlo a Dios, y esto es a través de su palabra. Por eso es que Juan 4:23 nos enseña, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo lo adorarán? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Cómo se adora al Padre?
En espíritu y en verdad. Cuando el espíritu gobierna, nuestra carne también se manifiesta. Nuestra mente se alinea. Nuestros pensamientos, nuestras emociones se alinean. Hay manifestaciones en la carne y también hay manifestaciones en la mente del hombre, en el alma del hombre. Pero la fuente principal es cuando se camina en el espíritu. Entonces vamos a verlo y vamos a hacer una pinceleada para poder verlo un poco mejor. Existen dos creaciones. La primera creación, que es en Adán. ¿Dónde es la primera creación? En Adán. Y la nueva creación, ¿en quién es? En Cristo, ¿verdad? Un verso que ya hemos aprendido, que es 1 Corintios 15:45, dice: así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, ¿qué cosa? Alma viviente. El postre Adán, espíritu que da vida. Amén. Ahora, hoy vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad?, acerca de estas realidades de la nueva creación. Y si usted me pregunta por qué, porque nosotros tenemos que enfocarnos en la nueva creación. Pero para poder enfocarnos en la nueva creación tenemos que conocer la primera creación y todo lo que pasó. Amén. Ahora, poder conocer que al nacer de nuevo somos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, tenemos una nueva realidad de vida. Diga conmigo, nueva realidad de vida. O sea, lo que nosotros vemos, el mundo vive una realidad, pero tú tienes una nueva realidad de vida. Por eso es que la Biblia dice, de modo, y el apóstol Pablo lo enseñó, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Pero ¿cómo es? En Cristo Jesús. Y Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús también hemos sido liberados de la maldición en la que cayó la humanidad a causa de la transgresión de Adán. Por eso los nacidos de nuevo en Cristo hemos sido liberados y trasladados de un reino, es decir, de un reino, de un poder, de un gobierno y una autoridad satánica de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Quien gobierna en este reino es Cristo Jesús. Amén. Él es la máxima autoridad. Por eso Él es el Señor. Y a través de Él, solo a través de Él, podemos obtener la redención de nuestros pecados. Pablo no nos puede ayudar. El apóstol Pedro no puede ayudarnos. La persona que está frente a ti, posiblemente tu líder, puede quererte y amarte mucho, pero él no puede ayudarte. El único que puede ayudarte es Cristo. Así es. A través de Cristo nosotros tenemos una nueva ciudadanía en el reino de los cielos. La Biblia nos enseña en Colosenses 1:13 que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, por lo tanto, tenemos un nuevo estándar, nuevas leyes, un nuevo estándar de vida. No significa que las leyes que han pasado o que gobernaban nuestra vida vieja dejen de ser, sino que han sido perfeccionadas en Él. Ahora, la nueva criatura en Cristo tiene que tomar posición y posesión de estas verdades espirituales que vamos a comenzar a seguir aprendiendo, para así poder caminar bajo el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. La iglesia, hermanos, nosotros tenemos que conocer estas verdades. Tenemos que manejar estas verdades. Amén. Tenemos que ser expertos en el Evangelio. ¿Qué es un experto del Evangelio? Es alguien que conoce bien la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Cuando Jesús instituyó la iglesia, Él dijo algo muy cierto. Y es algo que se debe de cumplir en todo tiempo. ¿Qué es lo que Él dijo? En Mateo 16:18, Él dijo que, y yo también que te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ¿quién? De su iglesia. No hay poder, no hay soberanía y no hay autoridad de Satanás en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero para poder entender estas realidades, yo voy a citar algunos puntos que he venido tratando también con ustedes, pero quiero retomarlos un poco. Vamos a ver cuál era la realidad de Satanás antes de crear Dios al hombre. Amén.
vamos a ir. Satanás vivía una realidad antes de que el hombre fuese creado. Y vamos a ver cuál era la realidad de él. Ezequiel 28:18 nos enseña que con la multitud de tus maldades, Dios le está hablando, y con la iniquidad de tus contrataciones, es decir, acuerdos, profanaste tu santuario, es decir, el templo. Yo, pues, saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Lo que aquí vemos es que Dios redujo a Satanás a esta condición, a ceniza. ¿A cómo lo redujo Satanás, Dios? A ceniza. Esa era la realidad de Satanás en la primera creación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Isaías 14, y vamos a leer del 12 al 15, nos enseña: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Está hablando de Lucero, que es Satanás después de la caída. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y acá viene la condición en la que Dios lo puso. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, Satanás había sido derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Usted se preguntará, ¿qué es el Seol? El Seol, porque así se conoce, Seol en hebreo y Hades en griego, porque se menciona en el Nuevo Testamento, lo ves como Hades, es la misma palabra. Pero Seol son las profundidades que hay debajo de la tierra. Y la palabra Seol propiamente significa demandar, pedir o solicitar. Viene del concepto que es un lugar que demanda la presencia del alma del ser humano sin excepción. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Seol es un lugar que demanda las almas de las personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiendo? ¿Verdad? Bueno, no debemos confundir Seol con sepulcro, porque en algunas sectas dicen que Seol es el sepulcro, hablando del lugar, y en algunos casos en la Biblia se usa esa terminación para designar a lo que es el sepulcro. Pero el Seol se encuentra en la profundidad de la tierra, es decir, en el corazón de la tierra, y el sepulcro se encuentra sobre la tierra. Entonces hay una diferencia entre Hades y Seol, que vienen a ser lo mismo. Uno es en griego y el otro es en hebreo. En hebreo es Seol, en griego es Hades. Pero este lugar se refiere a las profundidades. Diga conmigo, profundidades. Y usted se preguntará, ¿qué hay en las profundidades de la tierra? En las profundidades de la tierra hay prisiones de oscuridad. Este es el lugar de Satanás. Allí Dios no solamente lo redujo, sino que lo conminó a ese lugar. Lo llevó a ese lugar. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Un ejemplo claro para poder entender esto que les estoy hablando, tenemos que entenderlo a la luz de la palabra. Amén. Entonces, un ejemplo claro lo vemos en la historia de José. Jacob sabía que su hijo José había sido devorado por una bestia. No es que él había sido devorado, sino que se acuerdan que fue vendido por sus hermanos, y ellos vinieron y se acercaron al padre con las túnicas de él. Habían degollado un cordero y mancharon la sangre con sangre las túnicas que le había regalado Jacob a su hijo amado, porque era el predilecto por alguna razón. No voy a entrar en ese tema ahora, pero la reacción que él tiene es muy interesante, porque ellos conocían perfectamente estas cosas, de modo que él no estaba en un sepulcro enterrado, porque notemos lo que Jacob dijo. Se levantaron todos, Génesis 37-35, no sé si lo tenemos en pantalla, pero puede tomar nota. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Después que le habían dado la noticia a Jacob
Los hijos de Jacob se levantaron para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo: descenderé enlutado junto a mi hijo, ¿hasta dónde? Hasta el Seol. Y lloró su padre. Él pensó: voy a ir a buscarlo, voy a ir a donde él está enterrado, voy a ir a donde esta bestia, porque él pensó que lo habían matado, que una bestia se lo había devorado, pero él dijo: voy a ir al cementerio a verlo, voy a visitarlo. No, él sabía cuál era la posición del ser humano delante de Dios. Y lo que él dijo es muy importante. Él dijo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Entonces es importante que nosotros tengamos que notar la diferencia entre lo que es Seol y sepulcro. El sepulcro es en la tierra, sobre la tierra. El Seol es en las profundidades de la tierra. Y la palabra Seol significa demanda del alma viviente de todo ser, que Dios le dio alma. Por eso es que Hebreos 9:27 nos enseña que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, porque hay una demanda. Si la persona no tiene a Cristo, la demanda va a cumplirse. Pero si la persona tiene a Cristo en su vida, esa demanda va a ser cancelada. ¿Me dejo entender? Ahora, este no es un lugar nuevo para Satanás. Satanás ya conocía el Seol, ya conocía este lugar, estas profundidades del abismo. Él y sus demonios lo conocen perfectamente, porque para él ya era un lugar conocido. Podemos ver esto claramente cuando Jesús sale al encuentro con un endemoniado que está en Gadara. Muchos de repente han escuchado. Para los que no han escuchado de esta historia, Jesús se acerca hacia Gadara. Esto está en Juan capítulo 8, verso 31, y se encuentra con un hombre que está poseído, que está endemoniado. Y acá los demonios le ruegan a él y le rogaban en Juan 8:31 que no los mandara ¿a dónde? ¿A dónde? Al abismo. ¿Lo tienen ahí? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí. Ok, no es el verso, ¿verdad? Yo ahorita se los doy. Y le rogaban que los mandara al abismo. Estaba en el endemoniado gadareno, que está en... Ahorita lo buscamos. Ahorita les doy el verso exacto. Ahí he puesto por error Juan 8:31. ¿Está bien? ¿Ese es Juan 8:31? Sí, ¿no? Ok. Pero los demonios le rogaban al Señor que no los enviase a ese lugar. ¿Por qué le rogaban al Señor que no los enviase en ese lugar? Porque ellos conocían que ese era un lugar. Es Lucas 8:31. Los demonios le rogaron que no los enviase a ese lugar, porque ellos conocían que ese era un lugar no solamente de tormento, sino que era una prisión. Ese era el lugar a donde fue combinado Satanás. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, el abismo es un lugar no deseado por los demonios. Ellos no quieren estar en ese lugar. Y lo vemos en esta historia con el endemoniado gadareno. Ese era el lugar que Dios le había dado a Satanás. Por eso es que la Biblia dice en Isaías 14:15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese era el lugar de Satanás. ¿Amén? Y ese va a ser su lugar en el futuro, hasta antes que vaya al lago de fuego, donde va a ser quemado. Ese es su lugar. Amén. Y hay que decirlo fuerte: ese es su lugar. Gloria a Dios. Apocalipsis 20:3 dice: y lo arrojó al abismo, hablando del enemigo de Satanás, y lo encerró. ¿Dónde Dios va a encerrar a Satanás? Al abismo, en las profundidades, ¿verdad? Y puso su sello sobre él para que no engañase más ¿a quiénes? A las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿por qué les traigo estos versos? Es para poder ver la condición en la que este ser maligno estaba.
Esa era la realidad de Satanás. La pregunta es, ¿cuál era la realidad de Adán? ¿Cuál era la realidad del primer hombre antes de cometer la transgresión? Para Dios, hermanos, el ser más importante del universo es el hombre. ¿Quieres que te diga algo? Y puede sonar egocentrista, peyorativo, puede sonar ególatra, pero Dios siempre está pensando en mí. Ay, ¿cómo vas a pensar así, pastor? Este pastor ya se pasó. Padre. Hermanos, Dios está pensando siempre en mí. Amén. Él está pensando en ti. Tú estás en la mente de Dios todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de ello. No somos conscientes de esa realidad. No podemos comprenderlo exactamente. Por ser el hombre, por este ser, el hombre, Dios hizo toda la creación. Todo lo hizo pensando en el hombre. ¿Se acuerdan cómo creó Dios los cielos, la tierra? Con sus manos. Bueno, no dice con sus manos, pero sabemos que todo se hizo conforme al plan de Dios. Y hizo cada detalle en la tierra y lo puso después al final. ¿A quién lo puso? Al hombre. Cuando hemos leído Génesis, vemos que la tierra existe por causa, el universo, el cosmos, los millones y millones y millones y millones y millones, por no decir trillones, de astros, de estrellas, de planetas, de todo lo que tú puedas ver en las constelaciones, existen por causa de la tierra. Pero la tierra existe por causa del hombre. Amén. Eso es bien poderoso. Eso es poderoso. Entonces, Dios al hombre lo puso al final. Y como hemos visto, no lo creó un necesitado. El primer hombre, Dios lo puso bajo todo. Primero diseñó todo, le proveyó absolutamente todo lo que él pudiera necesitar. Y luego lo puso en la tierra, ¿para qué? Para que disfrute. Si viene tu hijo o tu hija y te pide algo que ella desea con tantas ganas, ojo que acá estamos hablando de cuando nuestros hijos nos piden, Dios se adelantó a todo en él. Adán no necesitaba pedir absolutamente nada. Lo tenía todo, y no solamente todo, le dio una capacidad impresionante para gobernar, señorear, sojuzgar la tierra. Eso es espectacular. La Biblia en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿En quién hemos sido creados nosotros? En Cristo Jesús. Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, ¿para qué? Para que caminásemos o anduviésemos en ellas. Entonces, Adán no tenía que hacer nada para que Dios lo bendiga, pero Dios lo bendijo con todo. El hombre solamente tenía que disfrutar. ¿Cómo se vería Adán diciendo, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, bendíceme? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Exacto. Él sabe de las necesidades que tenemos. El hombre no podía imaginarse, bueno, estoy hablando del hombre caído ahora, pero Adán, hermanos, lo tenía absolutamente todo y encima no podía ser engañado. El hombre solamente tenía que disfrutar de lo que Dios le había dado. Ya hemos visto que Dios lo puso sobre toda la creación y que toda la creación lo hizo pensando en Él. Por eso viene el Salmo, ¿no? El Salmo 8 que leíamos hace un rato. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿De quién se acordó Dios cuando estaba creando todo eso? Del hombre. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Gloria a Dios. Hermanos, Cristo me ha visitado. Bueno, Él nos visitó cuando nos ganó para Él. Amén. Cuando nos trasladó. De ahí se quedó para siempre. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Y no voy a entrar mucho en este punto, pero en el original no dice ángeles. Esto lo pusieron
por causa del tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Y ahora el pastor está hablando chino. El tetragramatón son las 4 palabras que identifican a Dios, que no tenían vocales. Y cuando se escribe este salmo, cuando los escribas comienzan a escribir esto, ellos no podían poner a Yahvé ahí, YHWH, ¿verdad? Lo que significa, Yahvé ya tiene Yeshua o Yahvé, perdón, ya tiene las vocales inmersas, pero el tetragramatón son las 4 vocales que identificaban a Dios, y eso es lo que está en el original. Le has hecho poco menor que Elohim. El hombre no podía entender esto, por eso puso los ángeles. Pero en el original dice Elohim. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo, diga conmigo, todo. Amén. Lo pusiste debajo de sus pies. ¿Te imaginas cómo se sentía el salmista viendo esta verdad espiritual? Hermanos, si no te sentías amado, siéntete amado. Amén. Porque Dios está pensando en ti. ¿Podemos creer que Dios está pensando todo el tiempo en nosotros? ¿Que Él está pendiente todo el tiempo de nosotros? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero así era el hombre cuando fue creado, es decir, Adán, que era el príncipe de este mundo. Porque Adán, ¿qué es? Era el príncipe de este mundo. Pero en el Nuevo Testamento hemos visto que a Satanás se le llama también príncipe de este mundo, y también se le llama el Dios de este siglo. Dios no le dio ese título a Satanás. Dios no le dio ese título, porque ¿dónde estaba Satanás? En el Seol. ¿Dónde estaba Satanás? A los lados en ceniza, a los lados del abismo. ¿Ese era el lugar de él o no? Ese era el lugar. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús en Juan 12:31 dice: ahora es el juicio ¿de quién? De este mundo. Ahora el príncipe, ¿de dónde? De este mundo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan que las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuándo fue echado fuera Satanás? Lo vamos a ver más adelante. Lo mismo que Dios hizo en el principio, cuando Él se reveló en el cielo y lo puso a los lados del abismo, es lo mismo que Jesús ha hecho y va a concluir. Satanás a los lados del abismo y luego al lago de fuego, la gran sopa de fuego, no sé cómo llamarla, el lago de fuego. Ahí va a ir Satanás, sus demonios, sus ángeles, los ángeles que se rebelaron también contra Dios. En ese lugar van a estar, y en ese lugar lamentablemente también van a haber muchos hombres y mujeres que rechazan este evangelio, porque no tienen claro el evangelio. No es algo como para alegrarse o para otra cosa, sino simplemente para tomar conciencia y seguir compartiendo este evangelio. Amén. Porque este evangelio es la salvación que el mundo necesita. Entonces, lo mismo hizo Dios con Satanás en el principio. Ahora lo hace a través de Cristo, echarlo fuera y destruir el principado que le fue otorgado a Satanás a través de Adán. Dios nunca le dio este título a Satanás de príncipe, pero sin embargo lo llama con este título porque Satanás ya tenía este título. Ahora, Adán, hermanos, para poder entenderlo mejor, no solamente rechazó lo que Dios le dio, sino que él menospreció lo que Dios le dio. Oye, pastor, ¿qué estás hablando? Te estoy hablando la verdad. Puede sonar duro, pero es la verdad. Adán no solo rechaza lo que Dios le dio, sino que menosprecia lo que Dios le da, y él decide, escúcheme bien, Adán decide voluntariamente nacer
en el reino de Satanás. ¿Saben lo que significa muerte espiritual? La muerte espiritual significa separación de Dios y unión con Satanás. El hombre fue separado de Dios y fue unido a Satanás. Este versículo que muchos de nosotros hemos escuchado, Colosenses 1:13, que Él nos ha librado, dice, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Esto ocurrió al revés en Adán. Él pertenecía, escúchame bien, él pertenecía al reino de Dios y ahora pertenece de manera voluntaria, ¿a dónde? Al reino de Satanás. ¿Cuántos reinos hay? Solamente hay dos reinos en este mundo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Solamente hay dos reinos. ¿Amén? No hay más. ¿Qué significa eso? Eso significa que Adán tuvo que nacer para el reino de Satanás. Él tuvo que nacer para el reino de Satanás. ¿Cómo lo hizo? A través de la transgresión, a través del pecado, y lo tuvo que hacer voluntariamente. ¿Cuántos de ustedes, cuando vienen a Cristo, saben que para entrar al reino de Dios tenemos que nacer de nuevo? Él, para entrar al reino de Satanás, tenía que nacer para el reino de Satanás. No sé si me dejo entender. Porque nosotros, para venir al reino de Dios a través de Cristo, tenemos que hacerlo voluntariamente una vez que nos damos cuenta de nuestra condición espiritual. Si solo hay dos reinos, ¿en cuál está la mayoría de las personas? Ellos no lo saben, pero esto es verdad. Y es así. No importa qué tan honorable, qué tan buena, qué tan bien te pueda caer la persona, qué tan lindos puedan ser, pero su condición los condena. Su condición espiritual los condena. Están separados de Dios y están bajo un reino y bajo un dominio espiritual que los controla. Adán nace en el reino de Satanás, por eso nosotros debemos hacerlo, pero al revés. Ahora nosotros nacemos para el reino de Dios. Debemos nacer para el reino de Dios, y esto solamente se logra a través de Cristo. Vamos a verlo, Juan capítulo 3, verso 3, y vamos a leer el verso 5. Versos que la mayoría de nosotros conocemos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sabemos que Dios le está hablando acá a Nicodemo, ¿verdad? ¿Y qué le dice? De cierto te digo. O sea, te aseguro y te recontraseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tremendo, ¿verdad? Es espectacular. La Biblia nos enseña que el hombre fue creado, hermanos, en el reino de Dios, pero en algún momento él tuvo que nacer para el otro reino. En algún momento él tuvo que nacer en el otro reino. Nosotros hoy, a través de Cristo, gracias a Dios, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos nacer para vida eterna en Cristo. Nosotros podemos nacer ahora para el reino de Dios. Pero Adán tuvo que nacer en algún momento para el reino de Satanás. Ahora el hombre, en Adán, es hijo de Satanás, espiritualmente hablando. Esto no es una simple desobediencia, hermanos. Esto es alta traición. Él tuvo que hacer algo muy fuerte. ¿Por qué? En Efesios dice, Efesios capítulo 2, verso 3 y 4, o verso 2, perdón, Efesios 2, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿Qué espíritu opera?
El espíritu de Satanás. El espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? ¿En quiénes? ¿En quiénes? Dígalo, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Cuando uno nace para Dios, ¿qué es lo que Dios nos da? Su espíritu. ¿Qué perdió el hombre cuando comete alta traición? Adán, ¿qué perdió? Perdió el espíritu de Dios. ¿Y qué espíritu vino a él? El espíritu de Satanás. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, dice que en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Todos los que estamos acá andábamos así en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de Satanás tienen el espíritu de él, de desobediencia. Ahí lo dice, que el espíritu que ahora opera, dice, opera, o sea, está manejando, está sobre ellos. Amén. ¿Estamos entendiendo? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales vosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Lo puede ver? Si ahora Adán tenía la naturaleza satánica, escúcheme bien, un perdón sencillo no solucionaba las cosas. No porque Adán tenía una nueva ciudadanía, no podía solucionarlo, porque Adán ahora tenía una nueva ciudadanía, tenía una nueva pertenencia, una nueva nacionalidad. No sé si me dejo entender. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es una verdad espiritual. No está hablando de los hijos de Dios, está hablando del mundo entero. Sabemos que somos de Dios. Nosotros, los que estamos en Cristo, somos de Dios. Pero el mundo entero, ¿cómo está? Bajo el maligno. No importa si sea bueno, aparente, bondad o piedad. Si no tiene a Cristo, si tiene a Krishna, a Buda, a Alá, si tiene a la Virgen María, si tiene a cualquiera de los santos que quieran, son del maligno. Amén. Por esa razón, no bastaba un simple perdón. El hombre necesitaba un redentor. Porque la transgresión que él cometió lo hizo cambiar de naturaleza y arrastró a toda la humanidad con él. Vamos a poner un ejemplo que siempre ponemos. Un árbol de manzanos. El manzano no quiere dar manzanas, se avergüenza de sus manzanas. Quita las manzanas. Qué bonito estoy, podado sin manzanas. Luzco bien, se me ve bien, aparento ser bien, pero al poco tiempo, ¿qué va a ocurrir? ¿Soluciona el problema quitar los manzanos? No. ¿Por qué no soluciona el problema? Porque continúa con la misma naturaleza. Entonces, un perdón simple no solucionaba el problema. El hombre necesitaba un redentor. Alguien que lo que hiciera revirtiera a 180 grados la decisión que Adán tomó en Génesis. No era posible, porque su naturaleza, por más que quiera hacer lo bueno, ya estaba cambiada, estaba caída. Entonces, la naturaleza de Adán es de pecado, porque él nació de nuevo para el reino de Satanás. Y no se soluciona solo perdonando sus pecados, sino él tiene que volver a nacer para el reino de Dios. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos saben que en la carne todos pertenecemos a Adán? O pertenecíamos a Adán. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije,
Os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es necesario para el hombre? Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no se soluciona solamente con el perdón. El hombre tiene que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo se necesita un redentor. Para nacer de nuevo se necesita un sacrificio puro, sin mancha, y que pague todo lo que este pecado trajo como consecuencia en la vida del hombre. No fue sencillo, no era sencillo. No era sencillo para el hombre. No podía ser. Por eso es que Dios inmediatamente, hermanos, ¿cuántos saben que Dios está pensando en ti? Amén. Y en mí también, amén. Todo el tiempo Él está pensando en mí. ¿Podemos hacer eso parte de nuestra vida? Dios está pensando en mí. No caminas solo, amén. Él está pensando en ti, en lo que vas a hacer. Él quiere meterse en tus pensamientos, meterse en tu conducta, en tus hábitos. Él quiere ser uno contigo, porque Él está pensando en mí, amén. Dios le dijo al hombre en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le pide al hombre: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué era lo que quería Dios? Hijos. Quería una descendencia. Por eso es que la palabra nos habla de un reino de reyes y sacerdotes. Amén. Para Él, un reino de sacerdotes. Pero Adán no le dio hijos a Dios, pero sí se los da a su nuevo padre espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8:44, no con ánimo de molestarlos, no con ánimo de ay, estoy molesto, ahora te doy una pachotada para ver si tú también te molestas. No, porque Jesús los está amando y les habló de su condición. Le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Podemos entender mejor este pasaje ahora, ¿verdad? Porque la naturaleza del hombre está combinada en Adán. ¿Quién le dio estos hijos al diablo? ¿Por qué Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer? ¿Quién le dio esos hijos al diablo? A Satanás. Adán. Adán se los dio. Fue el fruto del pecado. 1 Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y quién es la justicia para el hombre? Cristo es nuestra justicia. Vamos a leerlo porque algunos podemos malinterpretar este pasaje. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Señor, cuando yo quiero conocer su voluntad, ¿a dónde voy? A Cristo. Porque Colosenses, ¿qué dice? Que mi vida, ¿dónde está? Está escondida en Cristo. ¿Dónde está mi justicia? En Cristo. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nuestra justicia está en Él. No me pregunte por qué hizo esto Adán, porque no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que él no podía ser engañado. 1 Timoteo 2:13-14 dice: y por algo Pablo es el único que comienza a enseñar acerca de este punto en Adán, y él lo que está haciendo es pone las cosas en claro. Él dice, primero dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Por qué dice esto? Establece un orden: la cabeza, el cuerpo, ¿verdad? Y las mujeres dicen no voy a... Bueno, ya lo dije. Pero ¿qué dice en el verso 14? Y Adán, ¿qué dice?
¿Y Adán qué dice? ¿Y Adán qué cosa? No fue engañado Adán. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Entonces aquí se nos hace ver claramente que Adán no fue el engañado. Cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 4 versos 6 y 7, en la tentación, en el momento de la tentación, y le dijo el diablo a Cristo, ¿no?, a nuestro Señor Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Satanás de qué está hablando acá? Está hablando de los reinos de la tierra, del dominio, del gobierno, del poder, de la autoridad que él gobierna y que él lidera. Y le está diciendo a Jesús, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Cómo sé que es verdad? Si Satanás es padre de mentira. ¿Cómo sé que es verdad lo que él está diciendo? ¿Saben por qué lo sé? Porque el Señor Jesús no le refuta, no le discute, porque él conocía la transgresión de Adán. Él conocía la alta traición que cometió Adán. Adán despreció lo que Dios le dio y él se trasladó a un nuevo reino. Pero hermanos, a pesar de lo que hizo Adán, Dios lo amó. Y Dios amó al mundo. Y lo amó de tal manera que envió a su Hijo. Envió lo mejor que él tenía, por lo mejor que él cree que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, si yo puedo ver que él está pensando en mí y que él me ama con ese amor, él vio nuestra condición caída, él vio nuestra condición raída, destruida. Ve que el enemigo está rondando alrededor de toda la humanidad para que no conozcan el evangelio, para que no tengan la verdad. Pero el Señor dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Diga conmigo: sea salvo. Otra vez: sea salvo por Él. Solo por Cristo. Amén. Hermanos, Dios hizo todo esto para que el hombre pueda vivir una nueva realidad. No a la realidad que el mundo le ofrece y en la que está combinado el ser humano caído. Es una realidad espiritual. Es una realidad diferente que solamente la hallamos en Cristo Jesús. Qué precioso el Evangelio, ¿verdad? Qué precioso poder entender el amor del Padre, que el Padre está pensando todo el tiempo en mí. Y podemos decir lo que dijo el salmista en el Salmo 8, ¿verdad? Cuando veo los cielos, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre? Para que de él tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hermanos, el Señor está pensando en mí y está pensando en ti. Si Adán, hoy día no vamos a tocar eso, pero si Adán fue creado bajo todo, nosotros tenemos una posición. La Biblia dice que nuestra posición es más alta, porque nosotros estamos en Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él sabe lo que está diciendo.
Muchos de nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos de nosotros no sabemos lo que estamos hablando. Pero Dios quiere que sepamos lo que estamos hablando. Con poder, con autoridad. Porque como el Señor Jesús lo dijo, conoceréis la verdad. Y esta